Buenas tardes, el día de hoy les voy a presentar una situación de cuidado de enfermería en el contexto clínico presentado por Ana Cristina Elvira Guaduña, quien les habla, y este caso clínico fue asesorado por la jefe Liliana Estupiñán. Iniciamos con los datos de identificación del paciente. Es un usuario masculino de 32 años de edad, residente en la ciudad de Neiva, con una seguridad social de Medimas EPS subsidiado. Presenta una escolaridad de secundaria completa, una ocupación actual de maestro de construcción. El motivo de consulta es: me falta el aire. El paciente consulta a primer nivel de atención el 19 de julio del 2020 por un cuadro que consiste en picos febriles asociados a síntomas gastrointestinales. Esta fue inicialmente manejado como gastroenteritis infecciosa con metronidazol. El usuario vuelve a consultar el 23 de julio del 2020, donde refiere que desde un día anterior presenta síntomas respiratorios, tos, disnea que venía progresando, y en la valoración el paciente se encuentra con una desaturación con oxígeno ambiente, un esfuerzo respiratorio, y se le realizan unos rayos X de tórax encontrando un infiltrado multilobar difuso. Además, se menciona un dolor abdominal difuso. Con todo esto consideran un cuadro de neumonía multilobar adquirida en comunidad grave y un caso sospechoso de COVID-19, por lo cual deciden remitir al hospital. En la valoración inicial, en el examen físico, encontramos a un paciente polineico con frecuencia respiratoria de 29 respiraciones por minuto. En la auscultación de tórax se encuentran unos ruidos respiratorios con presencia de crépitos de predominio en el tórax izquierdo, y en el abdomen un dolor generalizado. Igualmente se encuentra una temperatura de 37.8 grados centígrados, los que nos indica que el paciente está presentando una febrícula. El paciente ingresa igualmente con un hemograma en el cual se evidencian unos neutrófilos elevados y unos linfocitos disminuidos en la linfopenia. Se le toman unos gases arteriales en el cual se encuentra una PAFI disminuida, lo que nos muestra que está pasando por un déficit de oxigenación. Medicina interna considera que el paciente cursa con una sepsis de origen pulmonar y por cuadro de dolor abdominal se solicita concepto de cirugía general. La impresión diagnóstica de ese día es neumonía adquirida en la comunidad de CURB 65 de un punto, sospecha de COVID-19 y dolor abdominal en estudio. Como tal, el plan es un traslado UCI, un oxígeno por bolsa de no reinhalación, solución salida del 0,9%, se inicia una antiboterapia con ampicilina sulfatán, una protección gástrica con omeprazol y una protección antitrombótica con enoxaparina, y se solicitan. Dentro de los exámenes que se solicitaron, la deshidrogenasa láctica se encuentra aumentada, lo cual nos puede estar indicando que el paciente está presentando un daño tisular. Igualmente, en la tomografía computarizada de tórax se encuentran unos infiltrados alveolares multilobares con tendencia a consolidar, más broncograma aéreo. Eso también se confirma con el TAC de abdomen, que muestra lo mismo. Bueno, la consulta con cirugía general consideran descartar patología de biliopancreática, y en el momento se considera abdomen no quirúrgico. Igualmente se amplía la antibioterapia con claritromicina 500 mg IV cada 12 horas. La intensivista ese mismo día refiere que el paciente no cumple con los criterios para ser trasladado a UCI, por eso se solicita el traslado a hospitalización respiratoria. El 24 de julio, el paciente presenta a la 1:45 de la mañana una dificultad respiratoria, taquipneico con una frecuencia respiratoria de 40, una saturación de oxígeno de 78%. Igualmente se le sacan unos gases arteriales donde se evidencia una disminución de la PO2, un lactato elevado y una PEFIS muy disminuida, lo cual nos indica que el paciente en ese momento está cursando por una hipoxemia severa. Debido a esto, pues se activa el protocolo para una intubación y se deja a ventilación mecánica. El paciente, incluso con la intubación, no logra superar las saturaciones mayores de 86, por lo cual se solicita un traslado inmediato a UCI. Igualmente se amplía el cubrimiento al Géminis con vancomicina de 1 gramo IV cada 12 horas.
También se realizan otros exámenes como la creatinina en suero y otros fluidos que se encuentran en rangos normales. Se realiza también igualmente unos hemocultivos aerobios y anaerobios que salen negativos y un urocultivo que igualmente sale negativo. El paciente es trasladado a UCI, donde se deja con un soporte ventilatorio mecánico invasivo, modo asistido controlado con un volumen tibial de 420 mililitros, un PIB de 15 centímetros de agua y el PIO2 de 70%. Queda bajo estado de analgesia con fentanilo y midazolam en un RASH de -5. Luego de esto se realiza al mediodía una pronación, que ideal de eso es dejarlo por 16 horas. Se da una dosis única de rocurona para realizar el procedimiento y para una toma de muestra aspiradotraqueal. Luego se le deja una cisatracuro para un acople ventilatorio al procedimiento. Durante ese día se realiza un balance de líquidos, evidenciando un gasto urinario disminuido, una oligura, por lo cual se le da un diurético a la furosemia, lo que nos lleva a un gasto urinario en rangos normales. A este día, la terapia antimicrobiana que se está aplicando al paciente es ampicilina, claritromicina, vancomicina y la dexametasona. El panel respiratorio que se sacó de la muestra salieron negativos para el virus y para bacterias igualmente salió negativo. Por tal razón se solicita un panel molecular para neumonía. Luego ya cuando está en UCI, como el paciente ya tiene una sonda, alimentación por sonda, se solicita un soporte nutricional con una nutrición especializada para pacientes con enfermedad pulmonar líquido, la pulmocare, que se da con indicación de que se da infusión de 20 cc hora, las primeras 24 horas se encuentra en posición prona, luego verá la evolución y tolerancia, y pues si el paciente se encuentra en posición supina, la dosis sería 40 cc hora. El 28, por parte de infectología, se confirma que en el panel molecular se detecta Klebsiella pneumoniae sin resistencia incluida en el panel, lo cual es una alta probabilidad de que este microorganismo sea colonizante, por lo cual se indica el retiro de vancomicina y claritromicina, pero se da la continuidad a la ampicilina sulfatán. Ese día el paciente presenta una PAFI de 331, una muy repentina. Por tal razón se le da el plan de DCT de ventilación mecánica. Aquí nos presento los laboratorios que presentó el paciente durante su estadía en UCI. Como se evidencia durante toda la estadía, el paciente consultó con una linfopenia, pues linfocitos muy disminuidos, y una leucocitosis al inicio, que fue el día que presentó una hipoxemia severa. Y igualmente los primeros días presentó unos neutrófilos, que pues eso también nos puede estar indicando pues que el paciente estaba cursando con una infección de origen bacteriana. Entre los gases arteriales, pues encontramos que el 25 de julio el paciente presenta una disminución en el pH, un aumento de la PO2, de la PCO2 y del bicarbonato, igualmente del lactato, y una disminución de la PAFI, donde se evidencia que hay una hipoxemia, una falla ventilatoria hipoxémica severa. Al siguiente día se le toman nuevamente los gases, donde se evidencia igualmente un pH disminuido, un PO2 aumentado, pero pues los rangos ya están disminuyendo, una PCO2 aumentada y un bicarbonato aumentado, lactato sigue aumentado y la PAFI ya se muestra que está presentando una acidemia respiratoria con un trastorno moderado de la oxigenación. Bueno, el paciente presentó una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y una saturación de 93%. Se encontraba un tórax agitado y se acoplaba a la ventilación con un RASH de minutos agitado y una PAFI
nuevamente disminuida de 164, por lo cual se incrementa nuevamente la sedación y se recomienda el tubo orotraqueal. El paciente presenta tendencia a bradicardia, por lo cual se inicia una dobutamina a dosis baja. Se inicia con terapia respiratoria y terapia física. El paciente presenta una discreta mejoría, pero aún sigue hipoxémico. El 3 de agosto se confirma la infección respiratoria aguda grave por COVID-19. Ese día el paciente pues ya mejora, tiene una mejoría notoria de los índices de oxigenación y tiene una buena respuesta al manejo ventilatorio en proceso de retiro, pero pues todavía no se estuvo debido a que no se logra el estado neurológico óptimo, que es RASH-1 a 0. Cuando ya el paciente llega a RASH-1, se le realiza una extubación exitosa y el paciente inicia con una cánula a 3 litros por el paciente pues se le sospecha una somnolencia posterior a la administración de benzodiazepina y por lo cual se define el retiro del lorazepam. El paciente igualmente presenta una hiperlactemia de 6.0 al tomar los gases arteriales y como decíamos ya los leucocitos, los neutrófilos y los linfocitos ya se encuentran en los rangos normales. Igualmente la hemoglobina, el hematocrito y las plaquetas están en rangos normales. Pues como igualmente ya se retiró el tubo traqueal y la zona de alimentación, pues se da un inicio de dieta líquida, que tiene que ser blanda, líquida en la mañana, y pues luego pasar a una dieta blanda, con papillas, compotas, puré o gelatinas. Ese mismo día se le toman unos gases arteriales, donde ya se evidencia que el paciente tiene unos gases arteriales en blancos normales y no presenta ninguna alteración. El día 16, el 7 de agosto, el paciente ingresa a hospitalización de unidad respiratoria con unos gases arteriales en rangos normales, no hay ninguna alteración, igualmente en los laboratorios que se le piden. Y se le inicia un esquema de broncodilatorios por crisis, 2 puff cada 20 minutos por 1 hora y luego cada hora por 3 horas y continuar así cada. El del 8 al 9 de agosto, pues el paciente actualmente pues sigue en vigilancia clínica, pero él está hemodinámicamente estable, febril, no signos de dificultad y respiratorio, y por lo cual se considera continuar con la vigilancia clínica. El día 10 de agosto, que es el día que sale el paciente, se le da con la impresión diagnóstica de neumonía adquirida, neumonía grave por SARS-CoV-2, por clínica, por radiología y por PCR positivo. La insuficiencia respiratoria hipoxémica resuelta ya que presentó una ventilación mecánica invasiva por 11 días y la neumonía por Klebsiella, neumonía tratada. El paciente le da salida, puesto de que el paciente ya pues en los últimos 3 días no presentaba ninguna sintomatología y pues por lo tanto lo consideraban ya recuperado. Pero igualmente al paciente se le fue con indicaciones de tener un aislamiento por 14 días en la casa, ya que pues el paciente no sale con la prueba negativa y por eso se le dan estas indicaciones. Bueno, en los cuidados de enfermedad y los medicamentos, pues hay que tener en cuenta los discorrectos en la administración de medicamentos. Entre los medicamentos que el paciente tenía eran ampicilina, sulfatán, vancomicina y claritromicina. Estos son antibióticos como tal, pues los cuidados vigilar la función renal y hepática y pues si es vía intravenosa verificar la flebitis, cumplir con los horarios y completar el régimen prescrito y pues vigilar los signos de hipersensibilidad. También al paciente le dan enoxaparina como una protección antitrombótica. Los cuidados pueden monitorizar los tiempos, el recuento plaquetario, la presencia de signos de sangre como palidez, pistasis, hematosis, entre otros. El omeprazol se le da al paciente como un protector gástrico. En los cuidados, pues dosis máxima de 192 miligramos al día.
y pues pasar vía oral cuando sea posible, y el omeprazol puede pues demorar la excreción de diazepam. Bueno, otro medicamento, el cisatracurio, que se le dio como un relajante muscular. Pues como tal hay que pues vigilar la respuesta neuroestimuladora para minimizar el riesgo de sobredosificación. Igualmente está la midazolam, el anestésico, pues vigilar la presencia de signos de alarma como la presión respiratoria, hipotensión, bradicardia, evaluar el nivel de sedación, monitorizar continua de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Está también el fentanilo, que es analgesia o anestesia, pues monitorizar el estado respiratorio y los signos vitales. El lorazepam como un ansiolítico, pues cuidados de enfermería, pues que se puede afectar pues la capacidad de reacción de los pacientes, pues presentando un enlentecimiento de los reflejos, y pues puede afectar la forma de adversa la capacidad para conducir vehículos, utilizar máquinas, y puede pues provocar también desarrollo de dependencia física o psíquica. También está la desmetomidina, que es un sedante analgésico que no se debe administrar con dosis de carga o en bolo, y siempre administrar o diluido. El dexametasona, un antiinflamatorio inmunosupresor, pues se recomienda consumirlo con antiácidos para evitar la úlcera, y este pues medicamento igualmente tiene que ser protegido por la luz. El hipratropio broncodilatador, pues valorar los cuidados, valorar vías aéreas altas, piel, mucosa, valoración y control de líquidos. En la furosemia, pues el diurético que se utiliza, pues utilizar equipo fotosensible, emplear bombas de infusión, tener un control de diuresis del sodio, del potasio, y no hay que usar si el medicamento presenta una decoloración. Está el acetaminofén, analgésico antipirético, pues como tal pues monitorizar el dolor para modificar dosis, y pues como tal el paciente pues cursaba con una neumonía adquirida en la comunidad, que recordemos una inflamación del parénquima pulmonar, pues que se puede ser desencadenada por bacterias o virus. Pues nuestro paciente presentaba una coinfección con bacteria de Klebsiella pneumoniae y el virus COVID-19. Entonces, pues al principio el COVID-19 pues era un caso sospechoso, ya que pues presentaba una sintomática de pues tos, dificultad respiratoria, y igualmente pues tenía unos rayos X donde se encontraba una consolidación de bilaterales. Entonces, como la atención hospitalaria del COVID o una neumonía. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es la gravedad de la neumonía. El paciente pues presentaba una neumonía leve al inicio de la consulta, pues presentaba una saturación mayor de 90 al aire ambiente, y pues no presentaba signos de gravedad, y en el rayos X de tórax pues presentaba cualquier infiltrado. Al paciente en el ingreso de la hospitalización se realiza una toma de exudado nasofaríngeo, pues la PCR a todo paciente con sospecha de COVID-19 en el ámbito hospitalario, que al paciente se realiza. Entre los exámenes que se le piden al paciente, pues una raya de tórax, un hemograma, coagulación, la dímero de bioquímica básica como proteína C reactiva, LDH, transaminasas, y la gasometría arterial basal. Como recordamos, al inicio de la primera impresión diagnóstica de medicina interna fue que el paciente estaba cursando una sepsis de origen pulmonar. Esto fue debido a que en el fosa la célula conteo de puntos pues presenta 2. Entonces, con una presión arterial sistólica de 100, y el paciente presentaba una frecuencia respiratoria mayor de 22. Como tal, pues las medidas terapéuticas iniciales pues dependen de la medida de la estratificación de la gravedad clínica del paciente. Entonces, por tal razón, recordemos que el paciente inicialmente fue remitido a UCI, pero el intensivista
mencionaba de que el paciente no tenía los criterios para ser admitido. Entonces, pues debido a que solamente, por ejemplo, el paciente presentaba una FIO2 de menor de 250 y un infiltrado multicelular, pues esos son menores, entonces por tal razón no tenía como tal todos los criterios completos. Pero recordemos que luego de presentar al paciente el segundo día en la madrugada, ya el paciente necesitaba una ventilación mecánica invasiva. Igualmente la frecuencia respiratoria estaba aumentada, tenía una parafis aumentada y pues también igualmente pues rayos X presentaban infiltrados multilobares. Entonces por tal razón ya pues el paciente ya cursaba con un criterio mayor y terminal, entonces ya por eso ya fue admitido a la UCI. Como tal, el diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad se realiza por pruebas de imágenes. Pues en la radiografía tórax, pues por ejemplo en la Klebsiella, pues muestra una alteración en los lóbulos superiores, sobre todo en el lobo derecho, y pues a medida son signos de necrosis y formación de abscesos. También se muestra por una morfología de sangre periférica en frotis, con una leucocitosis neutrofílica que pues indica una etiología bacteriana, que era lo que nuestro paciente presentaba. Igualmente, pues determinar la urea, electrolitos, entre otros exámenes para la gravedad de la enfermedad. Determinar la proteína C reactiva en sangre, que como tal esta es más elevada en la neumonía neumocócica bacteriana que en las neumonías virales. Igualmente, pues con diagnóstico de elaboración de la oxigenación de la sangre, la pulsoximetría, la posible hipoxemia pues que el paciente presentó. Y igualmente pues tomar las muestras de esputo por cultivo antes de comenzar con los antibióticos. Y en las pacientes enfermas con neumonía adquirida con neumonía moderada o grave, pues también se realiza como un cultivo y pues se le también una muestra de orina para detectar el antígeno Streptococcus pneumoniae si está disponible. Entonces, aquí el tratamiento, ¿cómo fue con el paciente? Bueno, el paciente presentaba al inicio una neumonía adquirida en la comunidad no severa. El paciente, pues, con tratamiento en el hospital. Entonces se inició con un tratamiento como lo indica aquí, ampicilina, sulbactam. Ese fue el primero, pues, pero ya al saber de que el patógeno era Klebsiella pneumoniae, por tal razón solamente se dirigió la ampicilina sulbactam. Entre otros tratamientos hospitalarios, pues está la oxigenoterapia bajo control. Igualmente está la valorar el estado de hidratación y nutrición del enfermo. Y pues como se ha indicado, perfundir los líquidos y utilizar suplementos nutricionales, que fue lo que al paciente se le aplicó, ya que el paciente tenía líquidos de base, un cc kilogramos hora. Y pues en algunos enfermos, sobre los que sufren como shock séptico pues, o que requieren ventilación, se le considera la utilización de glucocorticoides sistémicos. Bueno, la evolución clínica, pues en una confección, en algunos estudios ya que se han realizado con el COVID-19, se ha demostrado que las confecciones bacterianas fueron muy dominantes en los pacientes con COVID-19, como el Streptococcus pneumoniae, que fue el más común, seguido con el Klebsiella pneumoniae y la Haemophilus influenzae, que es Klebsiella pneumoniae es el que con el que cursa nuestro paciente. Igualmente, pues la coinfección, pues lo cual puede producir una significativamente inhibición del sistema inmunológico y por lo cual aumenta la intolerancia a la terapia antibacteriana y pues puede perjudicar el pronóstico de la enfermedad. Hay como tal unos marcadores de la gravedad que pues por ejemplo la elevación progresiva de los niveles de neutrófilos que son los que por ejemplo el paciente evidencia igualmente. También pues el paciente pues, presentó durante toda la estadía una UCI, una linfopenia, entonces un marcador de gravedad. Igualmente el dímero D, que el paciente al inicio, como la comentaba anterior, el paciente presentaba un dímero D elevado, entonces también igualmente es un marcador de la gravedad.
Igualmente, pues al paciente se le da una heparina de bajo peso molecular profiláctica, pues asociada para reducir la mortalidad de los pacientes más graves en esos estudios que se encontraron. Bueno, entre las complicaciones clínicas del COVID que se mencionan en los estudios revisados está el síndrome de estrés respiratorio agudo, que es el más grave. Están las cardíacas, las tromboembólicas y la respuesta inflamatoria excesiva, y como tal esto es como por el que está pasando nuestro paciente, evidenciado porque el dímero de nuestro paciente se encontraba elevado. Bueno, ya el seguimiento ya en la hospitalización del COVID tiene que pues tener en cuenta unos valores de estabilidad como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura axilar, presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno y una conciencia adecuada. La alta de estos pacientes se da por la mejoría clínica. Pues si sale con una PCR negativa, la alta va sin aislamiento y siempre que haya finalizado la clínica, la PCR positiva, pues se da aislamiento misalero 14 días desde el alta hasta que la PCR salga negativa y siempre que haya finalizado la clínica. En nuestro caso, nuestro paciente, pues él ya había finalizado la clínica, ya que está teniendo estabilidad hemodinámicamente y además una estabilidad respiratoria. Por tal razón, pues ya había cumplido con ese requisito y por eso se le da una alta con un aislamiento domiciliario de 14 días. Entonces, el plan de atención de enfermería. Entonces, los diagnósticos, pues deterioro de intercambio de gases, que es el más que se le presentó durante toda la estadia hospitalaria, relacionado con los cambios de la membrana alveolo-capilar y el desequilibrio en la ventilación-perfusión, evidenciada por una gasometría arterial anormal, hipoxemia y patrón respiratorio anormal. También encontramos el diagnóstico de deterioro de la ventilación espontánea, pues puede estar relacionado por la fatiga de los músculos respiratorios, ya que el paciente pues presenta un esfuerzo a la hora de respirar, y evidenciado por aumento de la PCO2, disminución de la PO2 y saturación de oxígeno, pues que el paciente presentó durante la estadía hospitalaria. El riesgo de shock es relacionado con hipoxemia, infección o la sepsis y pues evidenciado por una flica. El riesgo de sequedad bucal relacionado por la oxigenoterapia que el paciente, el dolor agudo pues relacionado con agentes lesivos biológicos y evidenciado por la expresión facial de dolor. Estos diagnósticos que les estoy presentando son como tal los diagnósticos al inicio de la hospitalización del paciente. Igual la hipertermia, pues la relacionada con sepsis, temperatura ambiental elevada, pues se evidencia porque presentaba una temperatura axial de 37.9 grados centígrados. El riesgo de reacción adversa a medios de contraste iodado, pues relacionada a debilidad generalizada y deshidratación. Esto se da porque el paciente se realizan estudios de TAC y abdominal, TAC de tórax, y se utilizan contrastes para realizar. Ya entre otros diagnósticos, pues encontramos limpieza ineficaz de la vía aérea, pues ya pues relacionado con la presencia de vía aérea artificial, una mucosidad excesiva y una infección, evidenciado por la alteración de la frecuencia respiratoria y la alteración del patrón respiratorio. Otro diagnóstico con riesgo de aspiración es relacionado con la alimentación enteral y presencia de intubación oral. Otro diagnóstico, respiración ventilatoria disfuncional al destete, ya que presentó relacionado con antecedentes de dependencia de ventilador más de 4 días, ya que el paciente pues presentó 11 días con la ventilación, evidenciado por agitación, aumento de la frecuencia cardíaca, el deterioro de la gasometría arterial respecto a la sal y sonidos respiratorios anormales. El paciente también tiene un diagnóstico de riesgo de caída, pues el paciente tiene un entorno desconocido, deterioro de la movilidad, dificultad con la marcha y pues el agente farmacológico, ya que el paciente durante la estadía hospital en UCI pues estuvo sedado y ya cuando estuvo en la hospitalización pues ya presentaba un síndrome post-UCI que diga, en donde pues se podemos evidenciar
un deterioro en la movilidad. El riesgo de infección puede ser relacionado con alteración de la integridad de la piel, leucopenia, supresión de la respuesta inflamatoria, pues la leucopenia que el paciente presentó durante algunos días durante el estadio hospitalario, y pues el proceso, la supresión de la respuesta inflamatoria con el inmunosupresor que el paciente le estaban dando. El riesgo de sangrado, pues por el régimen terapéutico, pues por la antitrombosis que le estaban dando. Otro, pues déficit de cuidado en el baño, pues el paciente pues se presenta debilidad y pues deterioro musculoesquelético, pues se evidencia porque el paciente presenta un deterioro de la habilidad para acceder al agua, acceder al baño, lavar el cuerpo, para obtener los artículos del baño y para secar el cuerpo. El déficit de autocuidado en el uso del inodoro igualmente presenta debilidad y deterioro de la movilidad y deterioro de la habilidad para el traslado. Entonces, pues evidenciado por el deterioro de la habilidad para complementar la higiene adecuada tras la evacuación, para levantar el inodoro, para llegar hasta el inodoro, para manipular la ropa para la evacuación y para sentarse el inodoro. El riesgo de lesión de tracto urinario, pues relacionado porque el paciente durante su estadía en UCI, pues presentaba un catéter urinario, pues por 11 días. El riesgo de tromboembolismo venoso, pues igualmente por deterioro de la movilidad y porque ingresó al cuidado crítico. También otros se encuentra pues el riesgo de úlceras por presión, pues el aumento relacionado con el aumento del tiempo de movilidad sobre una superficie dura, disminución de la movilidad y presión sobre prominencias óseas. Está también ya estos dos diagnósticos ya cuando el paciente ya está en el sexto piso, que aumentan pues la ansiedad por estresores y grandes cambios, y puede evidenciado por una conducta de exploración, insomnio, hipervigilancia. Este evidenciado lo saqué fue porque el paciente pues durante la valoración y el seguimiento que le realicé, pues él me comentó que cuando estaba en el sexto piso, igualmente cuando estaba en UCI ya bajo sin sedación, pues el paciente pues presentaba ansiedad ya que estaba cansado de estar en ese sitio y pues no podía dormir igualmente y pues se la pasaba vigilando cada que hacían las personas para entretenerse. Igualmente otro diagnóstico, el deterioro de la movilidad física relacionado con la pérdida de la condición física, intolerancia a la actividad, disminución de la masa corporal y la falta de uso, evidenciado por la disminución de la amplitud de movimientos, las habilidades motoras finas y motoras gruesas. Listo, pues entonces ahora le voy como a ver un poco de uno de los diagnósticos más importantes que presentaba el paciente, que es el deterioro del intercambio de gases. Pues en no puede el estado respiratorio de intercambio gaseoso y respuesta ventilatoria a la ventilación mecánica, ya que el paciente pues duró 11 días hospitalizados con la intubación. Entonces, entre las actividades pues encontramos el manejo de la ventilación mecánica invasiva, pues por ejemplo una actividad pues asegurarse que las alarmas del ventilador estén conectadas, pues también igual proporcionar algunos cuidados que alivien la molestia del paciente, por ejemplo la posición, limpieza traqueobronquial, una sedación y analgesia y comprobación frecuente del equipo, y pues también otra actividad pues administrar los agentes paralizantes musculares, sedantes y analgésicos narcóticos pues que sean apropiados. Otras actividades, pues está el manejo en la vía aérea, pues igualmente, pues eso ya es actividades como se hace ya como luego de que el paciente ya salió de UCI, como realizar las fisioterapias torácicas, regular la ingesta de líquidos para optimizar el equilibrio lítrico, y colocar al paciente en una posición de alivio de la apnea, entre otras. Igualmente, pues está la oxigenoterapia, que esa se da pues en antes y después de estar intubado. Igualmente otro diagnóstico, el deterioro de la movilidad física, pues relacionado con pérdida de condición física, intolerancia a actividad, disminución de la masa corporal, falta de uso y evidenciado por disminución de la amplitud de movimientos, la debilidad motoras gruesas. Entonces, entre el no, pues movilidad, entre las intervenciones, terapia de ejercicios contramuscular y ayuda en el autocuidado. Y en la evaluación, pues que el paciente pues presente movimiento muscular,
Bueno, ya durante el seguimiento, pues el contacto con el paciente fue vía telefónica, igualmente por vía WhatsApp. Se le realizaron aproximadamente unas 6 llamadas al paciente. En la primera, pues se le realizó sobre el consentimiento formado. En la segunda llamada, pues le en la segunda llamada se le habló sobre la escala de bienvenida de estancia y despedida. El paciente como tal pues me refirió que en algunos puntos pues había irregularidades. Por ejemplo, pues que muchas veces cuando el paciente pues lo estaban cambiando no lo cubrían, y que el paciente me refería que una vez que la esposa había llamado a preguntar cómo está y una enfermera le había contestado de una manera muy fea diciéndole que ya había muerto. Como tal, esas fueron las palabras exactas del paciente. Y como tal, pues estas, como decíamos, pues estos puntos hablan como más de la humanización del servicio. Entonces, un punto importante que tenemos que tener en cuenta para la acreditación del hospital. Bueno, la siguiente llamada pues se realizó sobre la valoración. Pues el paciente pues en ese momento se encontraba con la esposa, el cuñado y la hija mayor, porque la hija menor se encontraba en la finca con la abuela. Entonces, ¿qué encontró alterada? Pues alteración en el patrón nutricional metabólico, ya que pues el paciente me indicó que una dieta no muy adecuada que está presentando. También pues me refirió que quería conocimiento acerca de otras terapias físicas y respiratorias que podía realizar, y pues presenta también sus conocimientos acerca de su... Entonces, entre los diagnósticos como tal, pues disposición para mejorar el autocuidado, disposición para mejorar la nutrición, disposición para mejorar los conocimientos, interrupción de los procesos familiares, riesgo de síndrome postraumático. Pues entonces en todos esos, pues el paciente pues se le indicó, pues se le enseñó sobre su proceso de enfermedad, sobre las terapias físicas y respiratorias que él podía realizar. Igualmente pues se le habló un poco de cómo reducir la ansiedad en estos tiempos del COVID-19, y también se bueno, entonces aquí les muestro qué fue lo que yo utilicé en las ayudas didácticas estratégicas. Entonces, primero, pues unas infografías acerca del síndrome post-UCI. Pues él iba hablando sobre ese tema, se le iba explicando vía llamada, vía telefónica, y pues por WhatsApp se le envían las infografías. Pues el paciente pues refirió al hacerme todos, yo enviarle esto, él me envió luego evidencia de los ejercicios, me envió fotografías. Y pues como el paciente pues ya luego de los 14 días, yo seguí el seguimiento. Entonces él me refería de que estaba, ya iba a empezar a salir a un gimnasio que estaba cerca para completar sus ejercicios, su terapia de ejercicios. Entonces pues como tal le di nuevamente las medidas de prevención a salir a la vivienda y medidas de prevención al regreso a la vivienda, por lo que pues en la casa les indicaba eso para proteger a la familia. También pues con esta infografía sobre el plato saludable de la familia colombiana se le dio la indicación de cómo es un plato saludable, ya que pues el paciente me refería que pues, la alimentación en ese momento no era la más adecuada. Muchas gracias, eso es todo. Gracias.